Capítulo 4. Marcha hacia adelante, no somos los mejores del emperador. No estamos ni cerca de serlo. Pero moriremos por millones, cada uno con su nombre en su último aliento. Así que serviremos. Sargento veterano Jamice Badirik, de la Guardia Imperial. Tras leer un poco más, Jan y sus nuevos amigos descubrieron que se dirigían a su primera zona de combate, un planeta llamado Elodia IX, un mundo imperial que servía de centro de viajes. Tardarían aproximadamente 2 meses en llegar, y ese tiempo se usaría para entrenar al 111 o en las costumbres de la Guardia Imperial. Fue una adaptación difícil para muchos reclutas. La sala de entrenamiento albergaba a un par de miles de soldados, todos en uniforme de faena. Era enorme, y a Jan le desconcertaba que un espacio tan abierto estuviera dentro de una nave espacial. Estaban alineados, erguidos como un palo, mirando al frente. Un hombre imponente caminaba de un lado a otro del pasillo, con pasos atronadores y decididos. Era el sargento Horvis, su líder de pelotón e instructor de instrucción durante los próximos meses. La primera y la última palabra que salga de sus sucias bocas será señor, ¿entienden?, gritó. Era un hombre corpulento, ya entrado en la segunda mitad de su vida. A pesar de ello, era increíblemente musculoso, con el cuerpo cubierto de cicatrices acumuladas durante toda una vida de servicio. Un ojo robótico los observaba desde debajo de la gorra de un oficial, rojo y lleno de odio. Señor, sí señor. Gritaron al unísono, sus voces resonando una y otra vez en el vasto salón de techos altos. ¿Qué demonios fue eso? ¿Te estás burlando de mí? Más fuerte, vomitonas. Su abrigo verde temblaba de furia. Señor, sí señor. Emperador, protégeme, sois todos patéticos. ¿Acaso sois lo mejor que Boadía tiene para ofrecer? Trono dorado de Terra, no duraríais ni un día en la guardia. Madre mía, no confiaría en vosotros, manchas de mierda, ni para limpiar mi cantimplora. Los merodeó, inspeccionándolos a todos con su horrible ojo. Cuando llegó a Jan, se detuvo. ¿Por qué, en nombre de la Santa Tierra, no te has afeitado la cabeza, soldado? Rugió, elevándose sobre ella. Señor, nadie me toca el pelo y vive, señor. Gritó. Habían intentado cortarla con una navaja, pero le rompió un brazo al barbero y a un sirviente antes de que se dieran cuenta de que no valía la pena. En cambio, cedió, recogiendo su voluminosa cabellera en un moño apretado. Oh, entonces crees que eres una especie de tipo duro, ¿no? Señor, he entrenado toda mi vida para luchar y matar, señor. Cógeme, tonta. ¿A qué eres especial? Le dio un puñetazo en el estómago a Jan antes de que pudiera activar su aura, desplomándola en el suelo. El dolor la recorrió, doblándose y abrazándose. Nadie te dio permiso para tumbarte, recluta. Levántate y hazme 50 flexiones. Ella obedeció, todavía gimiendo de dolor. Mientras hacía su entrenamiento asignado, reflexionó sobre el contraste entre el entrenamiento de los cazadores y el de los guardias. Decir que tenían diferencias sería quedarse corto. Que quede claro, malditos ingratos. La mayoría, si no todos, morirán sirviendo al imperio. Solo aquellos bendecidos con la gloria del emperador pueden sobrevivir a los rigores del servicio. Una bendición. Gritó. Les falta mucho. ¿Tienes el coraje de enfrentarte al Xeno, al mutante, al hereje? Pues más te vale, porque si no, el castigo es la muerte. El castigo por la pereza es la muerte. El castigo por la ineptitud es la muerte. El castigo por la cobardía es la muerte. El castigo por la deserción es la muerte. ¿Entiendes? Señor, sí señor. Mierda, no puedo escucharte. Señor, sí señor. Ahora, a correr. 5 kilómetros por la pista, vamos, vamos, vamos. Jan se levantó de un salto tras terminar sus flexiones, ansiosa por demostrar su valía. Los 2 meses transcurrieron lentamente. Muchos reclutas flaqueaban y vacilaban, exhaustos por el brutal entrenamiento. Pero Jan no. Jan se esforzó al máximo, superando fácilmente a sus compañeras de escuadrón. Superó en velocidad y lucha a cualquiera que la desafiara. Había jugado a este juego casi toda su vida, y se notaba. Ross y Kaolin estaban asombrados, al igual que Rain. Incluso el sargento Horvis reconoció a regañadientes su habilidad. Nadie esperaba semejante poderío de su esbelta figura. Su única competencia eran los veteranos de la milicia de Boadía, reclutados entre las filas de los ejércitos permanentes del planeta. Eran hombres enormes y corpulentos, expertos en combate. Aún así, caían como moscas sobre la alfombra. El único que la hizo dudar un instante fue un hombre mudo llamado Mael.
Habían disputado 6 asaltos antes de que Yang lo venciera, y solo lo dejó inconsciente a golpes. También se dedicó a aprender una nueva arma, el omnipresente rifle láser. Yang demostró ser bastante hábil con ellos, pero no se comparaba con Kaolin. Demostró una destreza asombrosa con el arma, y Jorvis le otorgó el rifle láser de largo alcance del escuadrón, su variante de francotirador. Las armas de rayos eran superiores a la mayoría de las armas de fuego que conocía de su tiempo en Beacon, pero no eran más que simples linternas comparadas con los volteres que habían aprendido. Probablemente eran lo más impresionante que Yang había visto en su vida. Y eso sin mencionar los fusiles de fusión y los cañones de plasma, increíblemente efectivos pero peligrosos. Deseaba poder ver algunos en acción, ya que los vídeos instructivos, de propaganda, que veían sobre el tema eran increíblemente entretenidos. Si Ruby estuviera aquí, estaría fascinada con todos los tipos de armas disponibles en el 41er milenio. Pensar en ello la entristecía, pero entre el entrenamiento y el agotamiento constante, ya casi no tenía tiempo para lamentarse. La sargento Jorvis también enfatizó la importancia de la habilidad en el combate cuerpo a cuerpo. Como Yang aprendió en su enfrentamiento con los cultistas del caos, a los enemigos del imperio les gusta luchar cuerpo a cuerpo, lo que requiere el uso de armas espantosas pero efectivas como la espada sierra. Ya era extremadamente competente en el combate cuerpo a cuerpo, pero Yang no podía negar que blandir una motosierra que también funcionaba como espada no era del todo impresionante. El único problema real con su armamento residía en Ember Celica. La tecnología era un tema delicado para los imperiales, y no había visto nada parecido a sus guanteletes en las armas con las que entrenaban. Claro, había algunas escopetas con calibres similares, pero el concepto de armamento expansivo y multifuncional les resultaba desconocido. Yang decidió guardar su arma por ahora. Cuando llegara el momento del despliegue, podría hacerlos pasar por brazales, solo tendría que tener cuidado con los proyectiles. Aprendió mucho más sobre la cultura imperial hablando y conviviendo con los demás reclutas. Las primeras impresiones no fueron buenas. Incluso el dogmatismo xenófobo de Badik era insignificante comparado con el ciudadano promedio del imperio. A pesar de ello, sus compañeros reclutas seguían siendo personas decentes. Se cuidaban y se apoyaban mutuamente. Ross y Kaolin no eran la excepción, por mucho que Ross intentara negarlo. Y aunque las exigencias físicas del entrenamiento eran extenuantes, no eran demasiado difíciles para la ex cazadora. Después de un tiempo, el entrenamiento se volvió divertido. A Yang le encantó. La graduación fue algo pequeño y repentino. Un papel que recibía cada miembro del pelotón Gamma. «Felicidades», decía. «Ahora eres un miembro de pleno derecho de la Guardia Imperial. Esfuérzate al máximo por servir al emperador», que fue lo único que Yang pudo decir antes de tirar el papel en su casillero. Solo faltaba una semana para que salieran de Warp en el día 9. Yang sabía lo que les esperaba a sus camaradas y haría todo lo posible para protegerlos. Su pierna colgaba distraídamente de la litera de arriba, mientras miraba fijamente el techo, a escasos centímetros de su rostro. Por aterrador que fuera, la perspectiva del combate la emocionaba. Al fin y al cabo, por eso se unió. «Oye, Yang, ¿te unes a nosotros?», preguntó Kaolin, dándole un codazo en la pierna. Rain y Mael subieron de contrabando una tonelada de amasek a bordo. «Estamos de celebración». «¿Amasek?», preguntó Yang, dándose la vuelta para mirarlo. «¿Cómo es posible que no sepas qué es amasek? ¿Viviste bajo una roca toda tu vida?» «No juzgues a la pobre chica, Kaolin», rugió Rain. «Nunca ha experimentado lo mejor de la vida». «Lo que tú digas, viejo», refunfuñó Kaolin. Rain le hizo una llave de cabeza, frotándole los nudillos en el pelo con un cosquilleo feroz. Ross lo observaba todo con una sonrisa divertida. El entrenamiento había desgastado la grasa de su rostro. Ahora, firme y esbelto, su rostro era el de un soldado. Su cabello rojo seguía corto, apenas le llegaba a las orejas tras el rapado inicial. Le entregó una petaca a Yang, y se la pasó a su compañera de litera. Yang lo olió. Sonrió, bebiéndose todo el contenido en segundos. El líquido era abrasivo y de una preparación tosca. Solo un leve toque de pomelo le indicó que la mezcla era algo más que alcohol isopropílico. Estaba delicioso. «Trono dorado», gritó Kaolin desde el otro lado del cuartel. «Hay una mujer que aguanta bien la bebida». Hizo una pequeña reverencia y eructó. Ross se sonrojó, avergonzada por las travesuras de su amiga. Todos los demás rieron. «¿Mael? ¿Era tuyo?». El hombre mudo asintió con la mirada.
Era más grande que la mayoría de los reclutas, y aún más bajo que Jan, y tenía el honor de empuñar el lanzacohetes del escuadrón. Soltó una risita. Un sonido bajo y ahogado que dejó al descubierto el muñón de su lengua. Muchas gracias. No era Strawberry Sunrise, pero algo era algo. Mi turno, dijo Ross, tomando un frasco. Rain se lo lanzó, y el contenido chapoteó suavemente. Intentó imitar a Jan y fracasó estrepitosamente, tosiendo y farfullando a los pocos segundos. Joder. ¿Cómo? ¿Una tos? ¿Cómo lo haces, Jan? Practica. Mael dio un trago a su segunda petaca, y parte del contenido se le derramó por la barbilla. Agitó los brazos, como si los rodearan. Le entregaron sus cantimploras y él las llenó. Levantó el frasco como si estuviera saludando. Por el emperador y la majestad de su guardia. Dijo Kaolin, interpretando los movimientos de Mael. Bebieron. Por Ross y su ascenso. Dijo Jan, alzando su cantimplora. Volvieron a vitorear, celebrando el ascenso de Ross a cabo hacía una semana. La mujer en cuestión se sonrojó y se encogió de hombros mientras sus camaradas la engatusaban. Ah, malditos idiotas del emperador, me van a matar, murmuró Ross, bebiendo su amasé con educación. Su rostro se contrajo al saborearlo. Parece que el cabo Ross tiene el estómago delicado, dijo Rain, sonriendo como un lobo. No tienes ni idea, dijo Kaolin, dándole un codazo a Jan en el costado. Ella rió, empezando a sentir la cálida liberación del licor recorriéndola. Recuerdo una vez, no, dijo Ross palideciendo. Voy a decírselo. No. Hazlo. Dijo Jan, inclinándose un poco hacia adelante, con la esperanza de tentar a Kaolin a obedecer. Mael asintió, también interesado en la historia. Bueno, ya que lo preguntaste tan amablemente, comenzó, sonriéndole a Ross. Te asesinaré. Era el final de la temporada de cosecha y la fiesta del 19º cumpleaños de Ross. Naturalmente, la juventud de Bardigal estaba en masa. Rain puso los ojos en blanco. Ross dio una fiesta enorme, con al menos 100 niños en el campo, bebiendo amasé de bañera como si fuera agua. Kaolin, imbécil, y a Ross se le ocurre la brillante idea de coger su cosechadora y darse un paseo con sus amigas más cercanas. Vamos, chicos, hagamos esta fiesta móvil. Dijo. Acompañada de muchos abucheos y gritos, por supuesto. Jan rió disimuladamente. Blake y ella hicieron algo similar durante el incidente del crucero, del que hicieron todo lo posible por no volver a hablar. Así que íbamos a los tumbos, y oímos un grito detrás de nosotros. ¿Y adivina quién es? Es Corys. Cállate la boca, Kaolin. No, 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 esta es la mejor parte. De repente nos damos cuenta de que no estamos en la cosechadora de Ross. Estamos en la de Corys. La robó sin darse cuenta. Recuerdo, oh emperador, su cara. Le había gustado este tipo durante años y le robó su maldito tractor justo delante de sus narices. Por accidente. Rain rió con una risa retumbante y cordial. Niños. Rió entre dientes, tomando un sorbo de su botella. De todos modos, ella se cae del tractor, si terminas esta historia, arrastraré personalmente al comisario hasta aquí y haré que te dispare en la cara. Ella se disculpa y tartamudea, y todos nos burlamos de ella y esas cosas. Última oportunidad, Kaolin, dijo Ross peligrosamente. Y ella le vomita encima. 3 meses después, están comprometidos. El grupo estalló en carcajadas. Ross lanzó un grito de indignación y abordó a Kaolin. Jan, luchando por contener la risa, atrapó su cantimplora antes de que se derramara. Supongo que se podría decir que eran un tractor de el uno con el otro. ¡Bú! Gritó Rain, arrojándole su abrigo sobre la cabeza a Jan como castigo. Otros guardias se unieron, abucheando con desdén por su horrible juego de palabras. Eso fue terrible. Mael dejó escapar su risa habitual, un pequeño jadeo entrecortado. Ross y Kaolin forcejearon. Golpes y patadas. Jan tomó un sorbo de su bebida, la de Kaolin. ¡Ay! ¡Que alguien se vaya! Gritó, intentando escapar a rastras del asalto. No me meto con el rango, dijo Rain. Mael asintió en silencio, asintiendo estoicamente. Resoplando y jadeando, Ross logró levantar a Kaolin y echarlo sobre su hombro. Kaolin golpeó el suelo metálico con un golpe sordo. Ella lo montó a horcajadas, levantando el puño para golpearlo. Kaolin se movió bajo sus piernas, esquivando el golpe por poco con la cabeza. Jan le lanzó un silbido agudo. Buenos movimientos. Oye, Rain, te apuesto 2 tazas de ama seca que Kaolin la lanza. Traidor. Gritó Ross, intentando contener a Kaolin.
La puerta se abrió de golpe y apareció el sargento Horvis, eternamente furioso. Yang se levantó de un salto, pensando con rapidez. Se golpeó la mano contra el suelo. Y 10. Lo siento, Kaolin, perdiste esta ronda. Soldados Yaolong, ¿qué demonios hacen, imbéciles? Gritó Horvis. Su ojo metálico los escrutaba en busca de la más mínima falla. Señor. Estamos entrenando para el aterrizaje, señor. Lo pensó un momento. Impresionante. Rezo al emperador para que todos los pelotones sean tan dedicados como tú. Cerró de golpe el mamparo y salió disparado por el pasillo, dejando el cuartel en un silencio atónito. Una vez seguros de que se había ido, el escuadrón estalló en carcajadas. Incluso Kaolin, que seguía completamente inmovilizado. Se levantaron del suelo, sacudiéndose el polvo. Ross descendió en picado, le arrebató el Amaseka Rain de las manos y se lo bebió, esta vez sin la mueca que lo acompañaba. Por Yang y su rapidez mental. Yang levantó las manos con desprecio, fingiendo no estar contenta con el elogio. «Escucha, escucha», repitió Kaolin, dándole un codazo. Ella sonrió y lo empujó hacia su litera. «Cállate y bebe». Yang se emborrachó esa noche, algo que no había hecho en mucho tiempo. Fue agradable. Hubo risas de verdad en el cuartel. Ross y Kaolin pudieron recordar, con menos violencia, Mael y Rain bebieron hasta el olvido, y Yang disfrutó viéndolos arrastrar las palabras y tropezar. Sin embargo, no pudo evitar sentirse como una especie de intrusa. Este no era su mundo. Sus dedos se apretaron alrededor de la cantimplora de Amaset que había estado bebiendo. Y como un rayo, la comprensión la golpeó. De todas formas, ya no le quedaba nada en Remnant. No importa que no sea mi mundo. Este es mi hogar ahora. Pensó, observando las travesuras de sus amigas con una leve sonrisa. Decidida, fue a molestar a Kaolin. Sin embargo, él no le prestó mucha atención, estaba demasiado absorto en una historia que contaba Ross. En fin. Regresó a su litera a trompicones, acomodándose bajo las sábanas con un suspiro de satisfacción. El barracón flotaba plácidamente ante ella, meciéndose como un barco en el mar. El mar. ¿Cuánto hacía que no veía el mar? Se durmió, agarrando una cantimplora entre los dedos. Corriendo. Recordó haber corrido. Cruzó a toda velocidad a Patch y se rió. Llevaba la mano de alguien, que parecía la de Ruby, pero estaba demasiado ensangrentada para distinguirla. Está en un bar. El bar de Junior. Las luces centelleaban y pulsaban, brillantes e impresionantes en sus patrones parpadeantes. La música aquí no es tride, sino que vibra, un pulso bajo y resonante. Puedes sentir cómo te revuelve el estómago, cómo te remueve los huesos. Le encanta la música de aquí. Consígueme otro, ¿no crees que ya has tenido suficiente? No, ahora tráeme otro. Tienes suerte de que te haya dejado venir aquí. El bajo vuelve a caer, retumbante, palpitante, constante. Los saxofones emiten un grito sensual y lastimero. Me encanta esta canción, piensa, bebiendo de un trago. El alcohol, la música, se complementan a la perfección. Ambos son brillantes, ambos atenúan el filo punzante del dolor que se agita en su corazón y bajo su piel. Son sensuales y vivos. Ella se ríe. Pero se acabó el metal, las luces. Se acabaron los suelos de hormigón y los taburetes de cuero. Ahora es madera, un local más tranquilo, un bar diferente. El local de Junior fue asaltado por alguna razón. Su dedo recorre las marcas de agua que manchan la barra. La música aquí es diferente. No es vibrante. Es en blanco y negro como las teclas de un piano. Odia la música de aquí. Un fauno se sienta a su lado. Es adorable, con orejas de ciervo que sobresalen de su desaliñado cabello castaño. Hola, hermoso, hola a ti también en otro lugar ahora, con rostros que no reconoce. Sonríen, pero ella no. El dolor está por todas partes. Sangre, oh, polvo, cuya sangre, mancha todo y a todos y se agarra el cuello esperando coser la piel, pero jajajajaja, eso no va a pasar, no señor. Ja, ja, el chiste es gracioso, pero ¿por qué llora? Los muertos a su lado. Estaban vivos y sonriendo, pero ella los hizo morir. Le gusta matarlos, se da cuenta, riendo por la abertura en su cuello. Yang despertó de golpe, casi golpeándose la cabeza contra los barrotes de la litera de Ross. Otra pesadilla. Habían invadido su sueño desde que subió al amanecer ascendente. La asustaban, al igual que los violentos y furiosos latidos que persistían en sus horas de vigilia, horrorosos por su brutalidad. No sabía si eran solo pesadillas, flashbacks o algo más. Ruby. Piensa en Ruby.
Recordar a su hermana solía ayudarla a apaciguar esos extraños impulsos. La dulce e inocente Ruby. Su respiración se calmó, volviendo a la normalidad tras unos minutos de concentración. Uf. ¿Qué pensaría del imperio? ¿De la muerte, la crueldad, la locura? No duraría mucho, eso seguro. Se estremeció, envolviéndose con fuerza en la manta. Pasaría una semana más o menos antes de que aterrizaran en el planeta. Frotándose los ojos, vio que Rain había despertado y estaba sentado en silencio junto a su litera, amasando algo en sus manos. «Rain», siseó. Él levantó la vista. Lágrimas silenciosas le corrían por la cara, empapándole la espesa barba. «Rain, ¿estás bien?», asintió, tapándose los labios con un dedo. Saliendo de la comodidad de su cama, se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Su piel estaba caliente y sudorosa. «Estaré bien, Jan». Le trajo una cantimplora limpia, sin amased. La bebió, pero despacio, con desgana. «¿Qué pasa?», preguntó. Al no responder, Jan suspiró. «¿A quién perdiste, Rain?». No levantó la vista. «Mi esposa. Mis hijas. Mi hijo», dijo, contando con los dedos las cuentas que flanqueaban el águila alrededor de su cuello. «¿Por qué yo? ¿Por qué he podido vivir?». La miró, con un torrente de lágrimas tiñéndole los ojos rojos y cansados. Jan se sentó. Sus palabras le resultaron familiares. Le recordaron a los amigos y amores que dejó en Remnant, abrazándolos al morir o escuchando sobre su sacrificio y muriendo por dentro, poco a poco. El dolor era una punzada terrible, una que amenazaba con arrancarle el corazón de las costillas. ¿Por qué sobreviví cuando? «Ay, emperador, ayúdame». Neddy tenía 7 años. 7. Se la comieron, Jan. Enfermos, asquerosos, bastardos repugnantes. No supo qué decir. «El emperador protege», susurró. «El emperador protege». «¿Te ofreciste como voluntario?», dijo. «Sí. No me quedaba nada en Uadía». Jan se estremeció. 2 gotas de agua. «Lo siento», dijo, sorbiendo por la nariz antes de limpiarse la cara con el dorso de la mano. «El Amasek me trae de vuelta». No debería haber traído nada. El Grafruit era el favorito de Neddy. Neddy. Zef. Madra. Iris. Cada nombre hacía que otra cuenta se le enroscara entre los dedos. Neddy. Zef. Madra. Iris. «Saben que tomaste la decisión correcta», dijo Jan, esforzándose al máximo. «Lo sé». Sonrió. «Mi derrota no afectará mi rendimiento». Soltó una risita sombría. «Incluso podría mejorarlo, la verdad». Jan le dedicó una leve sonrisa y le dijo que debería beber más agua. Lo hizo, esta vez a grandes tragos. «Gracias, Jan». «Por supuesto. ¿Puedes contarme sobre tu hermana?». «Si no quieres, no hay problema». Jan levantó la mano, deteniéndolo. «Está bien. Está bien». Rain la miró. «De verdad que sí. Gracias». «Bueno, para empezar, se llamaba Ruby Rose. 2 años menor que yo. Le gustaba el color rojo, muchísimo». Sonrió. Las fresas eran sus favoritas. Siempre llevaba una capa andrajosa que le regaló Maná. Se pasó un dedo por el pelo, sintiendo cómo se le enredaba en el nudillo. Siempre tenía una sonrisa enorme y tonta. Él sonrió. «Parece una chica interesante». Lo era. Jan rió levemente, recordando sus primeros días en Beacon. Un poco incómoda, aunque le costó encajar. Pero nunca dejó que eso la afectara. Siempre animada. Siempre sonriendo. Incluso cuando el último aliento la abandonó, sus manos se apretaron con más fuerza en su cabello rubio, tirando de él. Dijo, unas lágrimas se acumularon en sus ojos violeta, amenazando con caer. Me dijo que fuera fuerte. Que le diera esa sonrisa mía. ¿Cómo murió? La sonrisa de Jan regresó. Si había algún consuelo sobre la muerte de Ruby, era ese. Se giró hacia Rain, radiante a pesar de las lágrimas que le corrían por el rostro. Como un héroe. Capítulo 5. Bautismo de fuego, alégrense, hermanos míos. Porque solo inundados de sangre llenos podremos vivir de verdad. Phaedron, guardián de la muerte tras 6 meses de ausencia, era hora de volver. El puño de Jan se cerró con fuerza alrededor de una barandilla de seguridad, manteniéndola anclada en la sonda. Ember Celica adornaba sus muñecas, lista para desatar el caos. Su armadura antibalas estaba ceñida, lo que la hacía moverse incómodamente. Siempre me ha quedado un poco justa para las chicas, pensó, intentando una vez más abrirse un poco más de espacio en su armadura.
Ross estaba a su lado, con una mano en la barra y la otra apretando su rifle láser. Al notar la mirada de Jan, le dedicó una débil sonrisa y asintió. Era el momento. Jan le devolvió la sonrisa. Y se sintió libre por primera vez desde que pisó el amanecer ascendente. La neblina roja que la consumía se había desvanecido, y pudo respirar más profundamente y estirarse como solía hacerlo. Estaban aquí para eliminar una plaga orca que había surgido hacía unos meses. Órdenes. Unirse a la armadura de la FDP, establecer defensas y dejar que esos estúpidos bastardos verdes se lancen con las armas láser de todo un regimiento. El módulo de aterrizaje se sacudía y vibraba al quemar la atmósfera, calentando el suelo metálico bajo sus pies. Muchos de los miembros del pelotón de Jan no compartían su entusiasmo por la lucha, y sus rostros verdes y pálidos no mejoraban el ánimo. Ross también lo notó. Respiró hondo, salió de su lugar en la fila y sacó un frasco de plástico. Un zumbido agudo resonó por todo el módulo de aterrizaje, y las luces se apagaron, dando paso a un tenue resplandor rojo. Muy bien, pelotón Gamma. Bramó Ross. Como en la iglesia, ¿me oyen? Sus compañeros asintieron con nerviosismo, pero Jan miró a su alrededor, perpleja. La cabo pelirroja dio un pisotón en el suelo metálico. Clan. Hoy avanzamos para combatir al enemigo. Unos cuantos pasos del pelotón, en perfecta sincronía. Ross metió un dedo en su jarra y untó un tinte sobre el soldado junto a Jan. Bajo la mirada del emperador, reduciremos a los xenos a polvo. ¡Au! Gritó, un grito que muchos del pelotón repitieron. Clan, nosotros los boadianos fuimos guerreros una vez. ¡Au! Respondió Jan con una sonrisa. Sus botas golpearon el suelo metálico. Ross le puso una mancha de pintura azul en la frente, trazándole una línea por la nariz. Y será con las armas del imperio que volveremos a estarlo. Ross trazó una línea ondulante en su armadura antiaérea y avanzó por ella. Mael copió su dibujo en los soldados frente a ella, con otro frasco en la mano. Con acero y fuego láser sagrado, descenderemos sobre el enemigo. ¡Au! Clan. Con los hombres y mujeres de Elodia, mantendremos nuestra posición. ¡Au! Clan. Todo el pelotón repitió su grito, pisando fuerte. Incluso el sargento Jorvis. Con maldiciones en nuestros labios y odio en nuestros corazones, la victoria será nuestra. ¡Au! Clan. Con alegría y celo, daremos nuestras vidas por el emperador. ¡Au! Clan. Con fuego en nuestras almas, no dejaremos sobrevivientes. ¡Au! Clan. Al llegar al final de la fila, Ross se giró para encararlos a todos. Muerte. Muerte a los xenos. Y muerte a todos los enemigos del imperio. Terminó su discurso con un grito estruendoso que logró ahogar el rugido de los decentes. ¡Au! Gritó Jan con los demás, con la sangre bombeándole con fuerza en las sienes. ¿Y de dónde en Remnant sacó eso? Con una oración de 2 minutos, transformó los rostros enfermizos y cenicientos de sus camaradas en rostros de férrea determinación y furia ferviente. Aterrador, como mínimo. Se toman su xenofobia en serio. Se acercó y le entregó el frasco. Jan asintió, comprendiendo. Mojando 2 dedos en la fría pintura azul, imitó las marcas que Ross le había hecho. La áspera pintura de guerra tribal se asentó en su piel, su semblante ahora amenazante y cruel. El módulo de aterrizaje disminuyó su velocidad a medida que se acercaba a la superficie de Elodia IX, y los choros se activaron y gritaron con furia feroz mientras luchaban contra la gravedad. Jan sonrió radiante al ver cómo se abría la puerta a su lado. La estela de la utilería azotaba el cabello, dejándolo en un caos desordenado. El beso del viento fue bienvenido, una sensación liberadora y agradable tras el aire viciado y reciclado del amanecer ascendente. Aterrizaron en la polvorienta superficie de Elodia IX, y la parte inferior del módulo de aterrizaje se asentó 1 metro por encima del suelo. El sargento Jorvis les indicó que avanzaran con su espada sierra, bramando y chillando. Salieron de la nave en masa, con los rifles láser listos y los rostros pintados de un azul intenso. Como antes, la magnitud de la guerra imperial asombró a Jan. Todo el 111 estaba desembarcando. 10.000 soldados formando y desembarcando. El polvo, levantado por los cientos de naves de desembarco, llenó el aire. El comandante del regimiento, el coronel Longinus von Israfel, se alzaba sobre ellos, encaramado en la cima de un enorme peñasco, flanqueado por su séquito. Señaló y gesticuló, hablando varias veces con su vocero. Estaba demasiado lejos para que Jan pudiera oír lo que decía. Levantó algo por encima de la cabeza y gritó, un grito que resonó en todo el regimiento.
Incluso Jan participó, rugiendo a pesar de no tener ni idea de qué gritaban. Rain cogió el comunicador que le habían asignado y manipuló algunas perillas de la máquina. Recibimos órdenes. Jorvis asintió, presionando aún más su microperla contra su oído. Con la otra mano, aisló el viento y los gritos que los rodeaban. Mientras hablaban con autoridad, Jan le dio una palmada en la espalda a su amiga. Por cierto, ese discurso fue genial. Con esa energía, probablemente podríamos someter a los orcos a gritos. Ross sonrió, riendo levemente. ¿En serio? Mael me lo escribió. Un antiguo himno de batalla woadiano, con mis propias adiciones. Creí que lo había arruinado. Lo hicieron muy bien, respondió simplemente, mirando las caras pintadas de sus amigos. Jorvis se giró para hablarles. Escuchen, pelotón. Salimos. Síganme. Obedecieron, formando una fila y corriendo tras él. Ross iba detrás de él, luego Jan y el resto del escuadrón. Era difícil ver a más de unos pocos metros, tal era la presión de cuerpos y las nubes de polvo. El 111 se apresuró a obedecer diversas órdenes, corriendo a posiciones y apresurándose a preparar las armas. Miles de soldados se hundían en el suelo gris, apresurados y decididos. El mando insta a la prisa. Dijo Rain, transmitiendo el mensaje al resto del escuadrón. Los Xenos han sido alertados de nuestra presencia y están deseando pelear. Sonrió Jan. Aparte del marine traidor, los cultistas del caos habían sido fáciles. Se preguntó cómo luchaban los orcos. Les tomó una hora abrirse paso a través de cuerpos blindados y esquivar los gigantescos tanques con ruedas que movían rápidamente alrededor de la LZ, pero llegaron a su destino, la cima de una pequeña colina. Jan echó un vistazo a su alrededor, intentando comprender mejor el entorno. Aparte de la enorme ciudad colmena que se alzaba a kilómetros de distancia, el paisaje circundante era prácticamente árido. Mesetas y montañas colosales se extendían a lo lejos, tan grises como la grava bajo sus botas. Una especie de tormenta de polvo se dirigía hacia ellos, el polvo se levantaba y se derramaba con el viento. Bien, pelotón. Las órdenes son de esperar. Los orcos deberían llegar en unas horas. ¿Dónde están los orcos, señor? Preguntó Jan. ¿Los estás mirando, soldado? Dijo, señalando la tormenta de polvo. Jan emitió un silbido bajo. Mirando a sus flancos, se dio cuenta de que su pelotón estaba en el centro del 111O, rodeado por miles de sus hermanos Rangers. Tras ellos se encontraba la FDP, que había salido de la ciudad unos días antes, con enormes tanques y vehículos a cuestas. Incluso a una milla de distancia, los gigantescos basiliscos eran claramente visibles. Piezas de artillería móviles cuyos cañones de acero se elevaban hacia el cielo. Los tanques de batalla alemán-rus se alzaban frente a ellos, achaparrados y decididos. Cuanto más observaba a los orcos que se acercaban, más preocupada estaba. La cantidad de bárbaros de piel verde que se les echaba encima era realmente asombrosa. A preparar el terreno, chicas. Gritó Jorvis. Cavad hoyos para que los xenos tropiecen. Trincheras y pozos de tirador, gente, manos a la obra. Jan obedeció, uniéndose a su pelotón en una laboriosa excavación. Pronto estaba sudando. Hacía calor en este maldito planeta, y no había ni una sola nube ni sombra. Una hora después, se levantó, secándose la frente. Los orcos la miraron más de cerca. Demasiado cerca. Oye, contacto. Tenemos contacto. Gritó. Jorvis sacó sus binoculares y siguió su ferviente señal. Maldita sea. Son veloces. Preparad a la gente. Mael, subid al lanzacohetes. Kaolin, atacadlos en cuanto podáis. Rain, poned a los basiliscos al ataque. Jan guardó su pala y preparó su rifle láser. El pelotón los siguió, atrincherándose tras la trinchera poco profunda que habían construido. Miles de woadianos los siguieron, preparándose para los destartalados vehículos que se acercaban silbando. Baterías de artillería del 1 al 12. Gritó Rain. Solicito fuego de apoyo, ¿cómo recibo? Jan miró la mira de hierro de su arma. En Bercelica era inútil a esa distancia, al menos con los proyectiles que llevaba. Las balas habrían sido más útiles, pero habían desaparecido cuando llegó a Woadia. Coordenadas 29, a 4 kilómetros del punto de referencia del mapa Falcón, 6. Los corredores que se acercaban no se parecían en nada a ninguna maquinaria del imperio que Jan hubiera visto antes. Desgastados y repletos de orcos verdes que ululaban, apenas parecían funcionales. De ellos sobresalían trozos de metal y púas oxidadas, todas pintadas de un rojo chillón y con patrones de tablero de ajedrez. Entendido.
Gritó Rain. Dispara para causar efecto. El suelo se estremeció, vibrando por el poder implacable de la descarga de los basiliscos. Yang sintió que se le encogía el estómago ante la fuerza. Su mano se apretó alrededor del rifle láser, lista, esperando. Explosiones atronadoras estallaron ante ella, enormes columnas de polvo y fuego surgieron en el aire cuando los basiliscos impactaron. Los vehículos más cercanos a las explosiones quedaron vaporizados, hechos trizas. Muchos de ellos se desviaron y volcaron, aplastando a sus ocupantes. Cada impacto sacudió el suelo, cada explosión hizo estallar a cientos de orcos. El láser de larga distancia de Kaolin rugió mientras intentaba eliminar a los conductores. Rayos rojos se dispararon a lo lejos, la mayoría fallando. Aunque decrépitos y rudimentarios, los camiones blindados eran rápidos. Una de las balas de alta potencia de Kaolin dio en el blanco. El conductor se cayó del asiento, desviando todo el vehículo. Chocó contra otro camión, embistiéndolo y haciéndolos caer al suelo. Trono dorado. ¡Qué disparo tan bonito, Kaolin!, exclamó Ross. ¿Oyes eso, Mael?, preguntó Kaolin con una amplia sonrisa, dándole un codazo al gigante mudo. Un verdadero elogio. Su rostro seguía pegado a la mira telescópica. Mael no respondió. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de su aquila, sus labios formando palabras silenciosas que nunca encontrarían aliento. El lanzador estaba apoyado contra su hombro. A medida que los camiones se acercaban, el aire se llenaba con el aullido de sus motores y los ululatos de sus orcos. «Disparen», gritó Jorvis. Rayos rojos se extendieron, impactando contra la armadura orca. Respondieron al fuego, disparando sus ametralladoras automáticas, destrozando al 111O. Una guardia de su pelotón hermano recibió una bala en el pecho. Salió disparada hacia atrás, cubriendo de sangre a sus camaradas. «Oh, emperador, protégeme», gritó alguien. «Cara adelante, gusano», gritó un sargento. La ráfaga de rayos láser no detuvo el avance de los orcos. Una bala silbó sobre la cabeza de Yan, fallando por centímetros. Ella hizo una mueca, apretando el gatillo de su rifle láser. Mael emitió un rugido silencioso y disparó. El vehículo líder se hizo añicos y estalló bajo el rugido del cohete. Escoria fundida cayó a su alrededor, impulsada por la inercia. Los tanques Le Mans Rus abrieron fuego, destrozando los camiones mal blindados. Reinaron explosiones y caos, una oleada aplastante de ruido y calor. «Por el emperador», gritó Jorvis. El pelotón repitió su grito, redoblando sus esfuerzos. Los camiones se estrellaron contra las líneas imperiales, aplastando a docenas de guardias bajo sus orugas. Algunos fueron empalados por las varillas oxidadas que sobresalían de sus frentes. Permanecieron allí, gritando y aferrándose a los fragmentos de metal que les sobresalían del pecho. Los orcos se desplomaron de sus monturas, disparando salvajemente y destrozando a los soldados. Ahora que los veía más de cerca, Yang se sorprendió. En el manual inspirador de la Guardia Imperial, se tomó con pinzas cada letanía llena de odio sobre los xenos, pero los pasajes sobre los orcos le parecieron demasiado precisos. Eran enormes y bestiales, gruñendo y oliendo mal. «Vengan a luchar contra mí, Unies», gritó uno, blandiendo un hacha primitiva de chatarra. Jorvis no tardó en obedecerlo, destrozándole la cabeza de un solo disparo de su pistola Volter. Yang saltó a un lado, esquivando un camión que se abalanzó sobre las líneas de batalla. El lanzador de Mael giró para interceptarlo. El cohete impactó, destrozando el vehículo y vaporizando a varios orcos cercanos. Reventaron, cubriéndola de sangre. Un orco en llamas se abalanzó sobre ella, disparando su arma. Las balas impactaron contra su aura, lanzándola hacia atrás. «Yan», gritó Ross. «Estoy bien», gritó Yan, tropezando con un orco. Se giró y le disparó una salva de fuego láser en el estómago. Él se tambaleó y rugió, aparentemente ileso. Yan gruñó ante la aparente inutilidad de su arma. Saltó, sentándose a horcajadas sobre el orco alrededor de su cuello. Desatando a Enver Célica, golpeó a la criatura, con los puños enguantados y potenciados por el aura, azotándole el cráneo. Gimió y murió, desplomándose en el suelo. Un orco atacó a sus camaradas con segadoras, mientras las balas salían disparadas desde su torreta montada. «No tienes suficiente daca», gritó, con una risa profunda y alegre. Ross se lanzó hacia adelante bajo la lluvia de fuego, lanzando una granada a la monstruosidad verde. Se zambulló al explotar, golpeando el suelo mientras la metralla hacía trizas al orco. El fragor de la batalla cesó lentamente a medida que los orcos eran derrotados.
Los destartalados artefactos que los habían asaltado se apagaron y se desintegraron, y los orcos que los transportaban fueron finalmente doblegados bajo un torrente de fuego láser. ¿Quién está herido? Infórmenme de la situación. Gritó Jorvis, manchado de sangre orca y humana. Su espada sierra gorgoteaba y escupía, empapada de vísceras. Perdimos a Sigfrid, Maya, Barrick y Ludas, señor. Gritó alguien. También hay algunos heridos. Muévanlos a la retaguardia y prepárense para el asalto principal. El pelotón obedeció con cansancio, dejando de lado la muerte de sus camaradas en favor de la supervivencia inmediata. Rápido, malditos sean. Se están acercando. Yang se asomó por encima de la trinchera, comprobando que las palabras del sargento eran ciertas. Inteligente, susurró. Usaron sus vehículos para electrocutarnos y desorientarnos, mientras el grueso de la fuerza avanza por detrás. Ross se limpió la sangre de Ludas de la cara. Le habían abierto el cuello con una espada orca. Los orcos no piensan así, Yang. No piensan en absoluto. Estos atacaron primero porque eran más rápidos. Yang soltó una risita. Supongo que tienes razón. Por cierto, buen lanzamiento de granada. Gracias. Ojalá lo hubiera hecho antes, dijo Ross. Se giró hacia Yang. ¿Cómo estás viva? La preocupación le arrugó el rostro sudoroso. Creí que te había dado ese cabrón del casco con cuernos. Mierda. Mierda, mierda, mierda. Me tropecé, dijo Yang sin convicción. Si supieran de mi aura, bien, respondió Ross, colocando una batería nueva en su rifle láser. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor del arma y frunció el ceño. Solo intenta tener más cuidado. Yang asintió, sin intención de hacer nada parecido. El láser de larga distancia de Kaolin le dio en el hombro al disparar contra la multitud que se acercaba. Los basiliscos dispararon contra la masa, abriendo enormes boquetes en las líneas orcas. Cada salva abatió a cientos, pero aún así seguían avanzando. ¡Waak! Gritaron. Yang disparó tan rápido como pudo. Al principio intentó elegir bien a sus objetivos, pero al llegar al pie de la colina, dejó de ser selectiva. Eran demasiados. Los orcos cayeron a cientos mientras avanzaban furiosos, sin que su grito de guerra se oyera impedido. Yang sonrió. Esto era lo que había estado buscando. Las balas impactaron contra la tierra a su alrededor, levantando polvo y grava. Los guardias cayeron destrozados por el volumen del fuego orco. Un hombre cayó frente a Yang, gritando de dolor mientras la sangre le manaba a borbotones. Jorvis le concedió la clemencia del emperador antes de volver a apuntar su pistola Volter contra los orcos. Ni un cuartel, ni un centímetro de terreno. Para el emperador. Gritó, alzando su espada sierra. Por el emperador. Repitieron. Yang también gritó. Mael disparó su lanzacohetes, abriendo grandes brechas en la horda que gritaba. Gritaron y aullaron, destrozados por los furiosos guardias. Las líneas se encontraron de nuevo. Los orcos se apiñaron en las trincheras, masacrando a los guardias a diestro y siniestro. Reinaba el caos. Los gritos y alaridos del combate inundaban el aire. Un orco se abalanzó sobre Kaolin, gritándole en la cara mientras levantaba su hacha. Yang se lanzó hacia adelante con su aura, embistiéndolo con todas sus fuerzas. El puñetazo lo desgarró, haciéndolo tambalearse hacia las bayonetas de sus camaradas. Ella levantó a Kaolin. Parecía conmocionado. Era arriesgado usar un aura así, pero estaba a punto de morir. Sin embargo, Yang no le dio mucha importancia. La autocontrol nunca fue su fuerte. Otro orco la atacó blandiendo una pistola. Corriendo hacia él, disparó su rifle láser, que solo irritó su piel verde. Se agachó para esquivar el golpe, pero la pateó, derribándola. Su casco se desató al girar y dar volteretas, desatando su cabello dorado. Unie, demasiado fácil. Dijo, disparando su pistola. Era demasiado rápida. Saltando hacia arriba, le dio un talón en la mandíbula, destrozándola. Metió su rifle láser en la abertura y le disparó 6 tiros de alta potencia en el estómago. Cayó hacia atrás, muerto. Muerte. Estaba rodeada de muerte. La presión de los senos de piel verde era excesiva. Eran muchísimos. Ni siquiera el apoyo blindado logró reducir su número. Yang esquivó otro golpe, ignorando los aullidos guturales de las criaturas. Otro orco, invisible, la derribó, directo al pecho de otro. Desorientada, Yang cayó de rodillas, respirando con dificultad. Un hacha de cadena silbó sobre su cabeza, gritando por su muerte. Un destello rojo apartó la mano de su portadora. «Aléjate de ella, Sheno», gritó Ross, ensangrentada y feroz.
Fue todo el tiempo que Jan necesitó. Saltó y golpeó al orco contra el suelo. ¿Qué pasa, chico? Se escuchó una voz tras las líneas orcas. Una bestia gigante con armadura se adelantó. Era bastante más alto que sus compañeros y blandía un hacha gigantesca y brutal. Otros orcos se apartaron ante él, encogiéndose en señal de deferencia. Su superior. Perfecto, pensó Jan, radiante. Tú. Gritó, señalando a la monstruosidad verde. Ven a pelear conmigo. Gruñó. ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¡Guau! Te aplastaré con mi chopa. Gritó. Jan arrojó su rifle láser a un lado, liberando a Enver Celica. Antes de que la orca pudiera abrir fuego, se lanzó hacia adelante, gritando. Su puño impactó en su cara, y los proyectiles le destrozaron la mandíbula. Esta se tambaleó hacia atrás. Jan echó el brazo hacia atrás para otro golpe, pero el ser colosal la apartó con la palma de la mano. Sintió el sabor de la sangre. Uf. ¡Ay! Se enderezó justo a tiempo para esquivar el hacha aullante. Se clavó en el suelo, enterrada hasta la empuñadura. Los estruendosos disparos de Enver Celica rebotaron en su piel, antes de encontrar presa y devorar al orco gigante. La sangre la salpicó a raudales, pero no cedió. La criatura la agarró por las piernas y la estrelló contra el suelo. Estrellas. Vio tantas estrellas. Se encontró en el suelo, con sangre manándole de la nariz. Le dolía todo. Un pequeño mechón de cabello dorado flotaba en el aire, cayendo sobre la tierra gris y ensangrentada. Ella gruñó. Su risa fue interrumpida por Jan, quien lo apartó de un golpe con un brutal gancho de derecha. Se tambaleó, revelando la herida abierta que le había infligido. Otro rugido gutural, y ella corrió hacia adelante, asestándole un puñetazo en la cabeza. Su cabeza golpeó el suelo, sus enormes colmillos aplastados por la fuerza del golpe. Levantó la crobala y la colocó sobre su hombro. Un orco corrió a detenerla, pero su cabeza se separó del cuerpo antes de que pudiera acercarse. Levantó el arma. El gran orco alzó el brazo, un gesto débil e inútil. Jamás me toques el pelo. El arma silbó, partiendo el brazo del Xeno por la mitad y estrellando su cráneo contra el suelo. Vagamente, percibía a sus camaradas luchando a su alrededor, retrocediendo ante la masa de cuerpos verdes. Estos alienígenas no eran los cultistas. No eran humanos, y no cejarían en su ataque hasta que el último de ellos pereciera. Un Leman-Ru se estrelló contra un grupo de orcos junto a ella, salpicando el aire de tierra y sangre al convertir los cadáveres pisoteados en mantillo. Había polvo por todas partes, y la visibilidad era de unos 10 metros y seguía disminuyendo. Cuando el tanque explotó, Jan solo sintió el repentino calor y la oleada de fuerza que la desplomó. Arrastrándose entre la lucha y el caos, llegó ante los restos de metal ennegrecido y cadáveres carbonizados. Milagrosamente, uno de los volteres pesados que portaba el Leman-Ru escapó al destino de su anfitrión. Emitió humo, olvidado en el suelo. Jan sonrió. Al extender la mano, un pie le tocó el brazo. Aunque su aura impidió que se partiera en dos, estuvo peligrosamente cerca de agotarse. El agotamiento la invadió, minando la fuerza de sus extremidades. La orca rugió, blandiendo un machete que sin duda la mataría. Con un destello de calor y un estruendo, el orco se derritió ante sus ojos, vaporizado por uno de los cohetes de Mael que se estrelló contra su espalda. La sangre la salpicó como un tsunami, humeante y fétida. Ella le dio las gracias con un gesto y se tambaleó hacia adelante, aferrándose con las manos al arma voluminosa que yacía en el suelo. Le zumbaban los oídos, un retumbar pesado que ensordeció la batalla a su alrededor. ¿Por qué tenía que usar un cohete? Levantó el pesado Volter con un gruñido forzado. A pesar de su fuerza, la cosa era brutalmente pesada, y las empuñaduras estaban casi demasiado calientes para sostenerlas. Canalizando los restos de su aura hacia sus brazos, armó el arma enorme. ¡Muere! Gritó, apretando el gatillo. Este aulló, lanzando cohetes calibre 75 revestidos de adamantium contra la masa de orcos, destrozando a los xenos de piel gruesa como si fueran papel de seda mojado. Bramó mientras cientos de casquillos salían volando del Volter. El arma era tan ruidosa que ensordeció por completo la cacofonía a su alrededor. Pero a Jan no le importó. Un grito resonante resonó tras ella, con incontables voces impulsándolo. Reuniéndose, el 111 de Rangers Suadianos avanzó, haciendo retroceder a los orcos. Rain, Ross y docenas de guardias irrumpieron por sus flancos, profiriendo gritos de guerra mudos. Ross clavó una espada sierra recuperada en la pierna de un orco, cercenándola por completo mientras rugía de dolor.
Yang se unió a sus camaradas en su furia resurgente, avanzando con su pesado bolter mientras destrozaba a los Xenos. Le dolían las manos, y el cañón del arma se hundía lentamente en el suelo, volviéndose más pesado a cada segundo. Le dolía todo. Músculos y tendones protestaban al disparar, pero no flaquearía. No cuando la vida de sus amigos estaba en juego. No cuando se lo estaba pasando tan bien. Otro orco cayó ante ella, con impactos gigantescos y sordos que le destrozaron el cuerpo. Cada paso se hacía más difícil, pero ella siguió adelante. Finalmente, el bolter pesado soltó sus últimos disparos. El tambor que arrastraba se agotó. Lo dejó caer en cuanto salió el último proyectil, y la grava gris se precipitó a su encuentro. Sintió como si alguien le arrancara los músculos de los huesos, y su respiración se volvió pesada y caliente. El interminable y ensordecedor ruido del combate se fundió en un monótono caos de batalla y muerte. Negrura. Capítulo 6. La Dama Inquisidora. No soy de las que se lanzan a la estampida por el campo de batalla, ni apalean a sus enemigos hasta la muerte. No, mi señor, solo soy una daga. Humilde, invisible y silenciosa en la noche. La Dama Inquisidora. La sala de prácticas resonó con el choque de armas, una melodía de acero que se elevó hasta las alturas de la nave negra. La Dama Inquisidora entrenaba con su acólita, intercambiando una ráfaga de golpes con espadas romas. Vertiendo su rabia y frustración en un grito ahogado, saltó hacia adelante. Realizar el exterminatus siempre le pesaba en la mente. Había purgado el sistema de Augusto de su insidiosa plaga, pero a un alto precio. Su servoarmadura silbaba y zumbaba mientras danzaba alrededor de su protegida. De un negro puro y ribeteado con la plata más brillante, las placas de ceramita estaban bien pulidas y relucían bajo las lámparas de araña. Docenas de runas adornaban sus brazos y piernas, como escudos para protegerse de la inescrutable malicia del Inmaterium. Un largo guardapolvo marrón colgaba sobre su armadura, a juego con su sombrero de inquisidor de ala ancha. Su acólito atacó, haciendo girar la espada en un arco feroz. Con paso ágil, bloqueó el ataque, girando para arremeter contra su flanco desprotegido. Él se apartó, adoptando una postura defensiva. Respiraba profundamente, agotado por varias horas de esfuerzo. Aún así, se abalanzó. Una hábil finta del aprendiz de túnica roja los separó, permitiendo que un segundo recuperara el aliento. Bien dicho, Ira. Muchas gracias, mi señora, respondió. Su capucha se inclinó ligeramente, señal de su humildad. Ella eligió ese momento para atacar, con el abrigo ondeando tras ella al saltar hacia adelante. Sorprendida por su frenética prisa, su oponente se tambaleó hacia atrás. Él asestó un golpe amplio, con la esperanza de destrozarle el brazo. Se desplomó, cayendo bajo el golpe devastador. Fue un movimiento arriesgado y totalmente innecesario, pero le enseñaría al joven Ira a prepararse para lo inesperado. La espada le arrancó el sombrero, dejando que su cabello color marfil le cayera sobre el rostro. Sus manos la detuvieron y la colocaron en una postura depredadora. La Dama Inquisidora se abalanzó hacia adelante, golpeando con el hombro a su acólita. Uf. El golpe impactó en su pecho, expuesto, lanzándolo por los aires. Cayó al suelo de baldosas a pocos metros de distancia. Intentó levantarse, pero la espada de su amo ya estaba en su garganta. Mantén siempre la vista puesta en tu oponente, Ira. Sí, mi señora. Tu segunda estocada fue una genialidad, dijo, respirando hondo. Ella extendió una mano acorazada y él la sujetó. No lo fue. Pero fue sorprendente, ¿no? Lo ayudó a ponerse de pie. Fue como debía ser. No des por sentado que las fuerzas del caos seguirán un camino predecible. Aprender esto multiplica por 10 tu efectividad. Creo que este enfoque es igual de útil fuera del campo de batalla. Le dedicó una breve sonrisa. Una astuta observación. Un fuerte golpe de nudillos interrumpió su conversación. Una voz gritó desde detrás de la pesada puerta metálica que los encerraba. Mi señora, los documentos que usted solicitó han llegado. Excelente. Me encargaré de ellos de inmediato. Se giró hacia Ira, recogiendo su sombrero. Un intrincado mosaico de marcador el sigilita adornaba el suelo, un detalle que la inquisidora había encargado personalmente a los astilleros de Titán. Se inclinaron el uno ante el otro, una expresión tradicional de respeto entre los espadachines. Ira, medita sobre el día de hoy. Te convocaré de nuevo para la sesión de entrenamiento de mañana. Ira asintió y se dirigió a sus aposentos con un alivio palpable. Era un estudiante ejemplar, no aceptaría menos, pero aún le quedaba mucho por aprender.
La mayoría de los inquisidores contaban con un grupo de acólitos a mano y formaban grandes séquitos que los seguían en sus labores, pero la dama inquisidora no era como la mayoría de sus camaradas. Ira era su única acólita. Sí, su equipo era más pequeño que el de la mayoría, pero tremendamente efectivo cuando se le ponía en marcha. Solo los mejores la atendían, y siempre estaba buscando nuevos candidatos. No muchos daban el paso. Huyendo de la sala de prácticas, se dirigió a su despacho. Pasos, entrecortados y nítidos, resonaban por los pasillos de su nave negra. El guardapolvo de la dama inquisidora se arremolinaba y ondeaba a su alrededor, firmemente sujeto a su servoarmadura. Llegó a su despacho, custodiada por 2 soldados de asalto imperiales. Eran Kasrkin, los mejores y más brillantes soldados de la humanidad, procedentes del mundo fortaleza de Cadia. La dama inquisidora había ajustado sus armaduras a su antojo. Las placas de un verde oliva apagado, repintadas de un negro feroz y adornadas con una banda roja que les cruzaba el pecho. Sus rostros se ocultaban tras máscaras blancas transparentes. Tras un saludo seco, abrieron la pesada puerta de roble, con incrustaciones de diseños plateados en espiral, presidida por la roseta del Ordo Hereticus. Al abrirse las puertas, la luz artificial entró a raudales por las ventanas, bañando la oficina con una luz brillante. Un montón de papeles reposaba sobre su escritorio, tan alto como ella. Una torre de cuero y papel realmente impresionante. A menudo, deseaba que más planetas invirtieran en cogitadores para sus necesidades contables, pero algunos mundos seguían siendo desesperadamente bárbaros. Ella tocó el relicario que llevaba alrededor del cuello, el de mayor importancia. Solo el emperador es inviolable, murmuró. Había herejes por todas partes. Infectaban cada aspecto del imperio y traían consigo peligros incontables. Peligros que debían ser purgados, erradicados, purificados con fuego sagrado. Herejes, carniceros y mentirosos. Sentada en su silla de respaldo alto, cerró los ojos. Su mente se dirigió a la disformidad, escudriñando sus turbulentas corrientes. Ante ella, la pila de papeles se dividió en cientos de panfletos. Se extendieron por el aire, girando lentamente alrededor de la inquisidora mientras ella murmuraba una oración en silencio. Su aliento se congeló ante ella, la temperatura ambiente descendió a niveles insostenibles. Inútil. Inútil, los papeles se arrugaron y volaron por la habitación antes de congelarse en la disformidad y derretirse. Era un poco imprudente usar sus habilidades psíquicas en semejante asunto, y la telequinesis no era su especialidad, pero la dama inquisidora siempre valoraba la eficiencia en todo. Y el caos nunca la había tentado. El suyo era un corazón puro, firme e inquebrantable, aunque estuviera contaminado por lo psíquico. Se concentró en un documento, con la mente fija en un pergamino que se desplegaba ante ella. Era un manifiesto de embarque. Tenía varios nombres escritos, uno de los cuales era de suma importancia para ella. El nombre corría como sangre por la página, apestando a muerte y corrupción, evocando recuerdos incómodos, pero también la euforía de la victoria. Por fin lo había encontrado, y los planes que se habían trazado hacía una década ahora podían hacerse realidad. Soltando el aliento contenido, relajó su agarre en la disformidad. Los documentos relevantes reposaban ante ella. Era hora de atacar. Un boxcaster se encontraba en su amplio y lujoso escritorio. Golpeó el conector de activación con el pie, descolgándolo al hacerlo. «Capitán Barnes». «Sí, señora Inquisidora». «Traza un rumbo hacia el día 9, en la subsección Rodresfiel». «Sí, mi señora. Te informaré cuando estemos a punto de entrar en la disformidad». «Gracias, capitán. La prisa es fundamental». Su pie se separó del muñón, cortándolos. Mientras sus dedos se apretaban juntos, reflexionó sobre su siguiente movimiento. La guadaña del amanecer abandonó su órbita alrededor de un planetoide quemado y ennegrecido, preparándose para entrar en la disformidad. 6 horas después, emergió de lo más profundo de su mente, con un plan de acción elegido y meticulosamente planeado. Como regicidio y mecanismo de relojería, pensó, de pie. Presionando un botón, activó el mapa holográfico que se proyectaba desde su escritorio. En un destello de luz esmeralda, incontables símbolos y mundos cobraron vida y danzaron por el enorme mapa. Diminutas figuras se sentaban entre ellas, cada una incomparablemente peligrosa. Se movían constantemente, acechaban constantemente. Pero la dama inquisidora no les temía. No, los cazaba. Como el regicidio y el mecanismo de relojería. Ella inclinó una figura, sonriendo ampliamente.
Al despertar de su letargo, Yang contempló el campo de batalla que se extendía ante ella. El polvo aún no se había asentado y los cuerpos cubrían la tierra. Tosió, un sonido entrecortado y quebrado. Se puso de pie, recogió su casco y su rifle láser. Cojeando hacia adelante, intentó comprender lo sucedido. Los sonidos de la guerra seguían presentes, pero distantes, ajenos. Quienes no tuvieron la suerte de morir gritaban, abandonados por sus camaradas durante la presión de la guerra. Agarrada a un brazo, se dirigió hacia los sonidos, tropezando con cadáveres humanos y orcos. La grava empapada de sangre crujía suavemente bajo sus botas, y la espuma roja se acumulaba alrededor de sus pies mientras avanzaba con dificultad. El dolor latía a cada paso, un tirón doloroso que la desgarraba hasta los confines de su consciencia. ¡Ay! ¿Que alguien, por favor? Yang encontró a un soldado herido tendido en el suelo, intentando recomponer sus entrañas. Se llevó la mano a la boca, pero no pudo evitar que el vómito se derramara. Una cuerda carmesí se enrolló en sus manos, y él gritó y gritó. A veces llamaba al emperador, a veces a su madre. Se secó la boca y se dirigió hacia él. Las lágrimas corrían por su rostro y manaban regueros de sangre por las comisuras de sus labios. Al llegar a él, lo sacudió por los hombros, intentando devolverlo a la realidad. Su casco se desprendió, revelando su cabello ruano y su oreja con muescas. No. Imposible. Era el chico del departamento Monitorum, al que le guiñó el ojo hacía apenas unos meses. «Mu», gritó, sumido en sus últimos estertores. Fue entonces cuando Yang supo qué hacer. Su rifle láser llegó a sus manos, con el cañón presionado contra la frente del chico. Lo lamento. El rifle láser siseó y su sufrimiento se extinguió. No brotaron lágrimas de sus ojos, ni gemidos de angustia por su acción. Solo una fría aceptación y un cansancio insoportable. Se echó el rifle láser al hombro y siguió adelante, abriéndose paso entre los cuerpos. Al descender la colina, la nube de polvo se disipó, revelando una hilera de soldados y vehículos con armadura verde. Sin soltarse el brazo, se dirigió hacia ellos. Solo se oía el bramido ocasional de un basilisco, gutural y estremecedor. «¡Alto!», gritó alguien, apuntándola con su rifle láser. Nombre Y. «Oh, emperador». Yang levantó las manos al ver tres figuras acercarse. Sus rostros estaban contorsionados por el horror. «¿Tengo algo en la cara? Tú, Tierra Santa. ¿Estás bien, soldado?» Yang pensó un segundo. Aparte del dolor punzante general, todo parecía estar bien. «Llegaré, gracias». «Tú, Le costaba muchísimo concentrarse. ¿Sabes dónde está el pelotón Gamma? Seguro que me buscan». Uno de los guardias dejó su rifle láser a un lado y corrió hacia ella. «Tranquila, tranquila. ¿Por qué no te sientas?» Una sugerencia extraordinaria. Se sentó, sintiendo un gran alivio al caer. «¿Supongo que ganamos?», preguntó. El hombre asintió, sudando. También hubo bajas menores. «Echaron a los Xenos a patadas, esos bichos asquerosos», espetó. El comisario Danilov y el coronel enviaron una fuerza de asalto y mataron a su jefe de guerra. La miró de nuevo. «¿Estás segura de que estás bien? Tú, aquí». Metió la mano en su túnica y le entregó una pequeña caja. Ella presionó un botón lateral y apareció un espejo. Un demonio la miró fijamente, y ella vio cómo sus rasgos se distorsionaban lentamente. El reflejo no era el de Yang, sino el de un monstruo ensangrentado y con los ojos abiertos. La sangre seca la cubría por completo, de pies a cabeza. Su cabello, enmarañado y fibroso, se desbordaba por debajo del yelmo en una maraña. Parte de él se pegaba a su armadura, sellada por la sangre. Parpadeó, incapaz de reconocerse. Se llevó una mano a la cara para tocarla, para asegurarse de que era real. «Yo, gracias. ¿Sabes dónde está el pelotón Gamma? Probablemente me estén buscando». El guardia negó con la cabeza. «Veré qué puedo hacer». «Oye, Gutfriedsdottir. Conéctate al box, localiza el pelotón Gamma». Uno de los soldados asintió, diciendo algunas palabras por un box. «Avanzamos después de que la fuerza principal orca se dispersara. Ahora mismo, estamos estableciendo un perímetro. ¿Seguro que no necesitas un médico?» Yang negó con la cabeza. Sus ojos no se apartaron de sus brazos, ambos cubiertos de vísceras. Desenganchó la cantimplora y bebió unos tragos. El agua estaba rancia y tibia, con un ligero sabor a tierra, pero para Yang, era más dulce que el azúcar. Los guardias la condujeron a su pelotón.
Luchando por recuperar la compostura, respiró hondo y llenándose, pero nada parecía funcionar. «Trono dorado de Terra», exclamó alguien. «Es Yang. Yang está vivo. Dios mío, vengan aquí, chicos». La voz me sonaba, «Ross». Tenía que ser Ross. Efectivamente, la pelirroja se abalanzó sobre Yang, envolviéndolo en un abrazo fuerte. Ella se hundió en el abrazo, dejando que su rostro descansara contra el hombro de Ross. «¿Estás vivo?» «¿Pero cómo?» «Te vi con ese Volter, que Dios emperador sea bueno». «¿Qué tan fuerte eres?» «Estuviste magnífico», dijo Kaolin, acercándose cojeando. Llevaba vendas apretadas en el hombro y la cara cubierta de hollín. Parecía sacado de las escrituras. Juraría que tu cabello brillaba. Yang aceptó el elogio, palideciendo tras la máscara de sangre seca. Había tenido mucho cuidado de no presumir de su aura, debí de dejarme llevar, por suerte, no parece demasiado perspicaz. Soltó un suspiro lento, intentando calmar su corazón. «Respira, Yang». «Muchas gracias, soldado», dijo Ross a los guardias que la habían traído. Asintieron, saludaron y se marcharon. Rain se unió a ellos, esforzándose bajo el peso de su transmisor de voz. «Estás vivo. Eres un desastre, pero estás vivo», dijo riendo. «Nos quedamos destrozados cuando desapareciste». Mael también apareció, con la euforía reflejada en su rostro. Le dio una palmada a Yang en el hombro, radiante. «¿Qué es todo esto?», gritó una voz familiar y áspera. Jorvis se acercó a ellos. «Hay xenos por aquí». «¿Por qué?». Hizo una pausa. «Pero si es el soldado Xiaolong». «En persona, señor», logró decir. Su ojo metálico volvió a enfocar. «Un esfuerzo ejemplar, soldado. Ahora límpiate la sangre y coge tu rifle láser. Los malditos orcos podrían volver en cualquier momento». Ella asintió. Mael puso los ojos en blanco. Kaolin pareció irritado por el comentario del sargento, pero lo dejó pasar. Sus amigos, a pesar de su preocupación anterior, todos sus amigos estaban vivos. «Estaremos aquí un rato, ¿vale, Yang? ¿Por qué no te relajas y te instalas?», dijo. Yang los abrazó a todos, alzando a sus 4 amigos y abrazándolos con fuerza. Le dolió, pero los sostuvo. «¿Estás viva?», susurró, con sollozos que amenazaban con ahogar sus palabras. «Me alegro tanto. Me alegro tanto». Las lágrimas le corrían por el rostro. «Gracias al emperador, estás viva».